Nuevamente nos encontramos otra vez por este medio en la cuarta clase del curso Docencia en la Facultad de Ciencias Médicas. Si en la presentación pasada trabajamos los aportes de la psicología cultural, en esta pensaremos una de las herramientas culturales más valiosas para la construcción y transmisión del conocimiento científico disciplinar. Vamos a detenernos en los conceptos científicos y las preguntas que nos hacemos y que trataremos de responder son: ¿qué es un concepto? ¿Cómo se produce el proceso de conceptualización dentro de los aprendizajes? Y hablando en terminología propia de la psicología cultural, ¿qué factores o aspectos de la enseñanza, del diseño de una clase, favorecen el dominio y la apropiación de conceptos científicos disciplinares? Vamos a comenzar. Abrimos nuestras reflexiones con un breve homenaje a aquellas herramientas culturales que tanto usamos para aprender y enseñar los conceptos disciplinares. Hago referencia a los libros. Vemos en principio las manos de San Simón retratadas por Rubens, que sostienen y lo ayudan a escrutar las ideas que en ese libro se custodian y se transmiten. Los dedos ávidos, como queriendo retener marcadas 2 o 3 páginas ya leídas. Nos separan varios siglos de esa escena, pero nos une la gestualidad ante una obra que nos sorprende con ideas o conceptos nunca antes pensados por nosotros. En la otra columna, Borges nos dice: de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de su voz. Luego, el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Borges sabía intuitivamente acerca de cómo nuestra inteligencia se halla distribuida. El libro, y en su interior los conceptos de las ciencias, de la filosofía, incluso el concepto, la idea que anida en el interior de una metáfora literaria, son mediadores que nos ofrecen una imagen y un mapa del mundo, que explican los fenómenos de la realidad y permiten orientar nuestras acciones en ella. Más que los libros, entonces, son las ideas ajenas, los conceptos, las imágenes del mundo que estos vehículos nos hacen llegar hasta nosotros, las verdaderas causas o motores de la expansión de nuestra imaginación y memoria. Para Vygotsky, los conceptos científicos son mediadores fundamentales que transforman nuestras funciones mentales. Atención, percepción, memoria y pensamiento son funciones mentales que van a quedar reorganizadas por la mediación conceptual. Cuando la atención trabaja sin la mediación de conocimiento conceptual, queda librada a la intensidad de los estímulos externos, que lleva a la deriva a la atención de un foco a otro. La percepción, por otro lado, sin la mediación de conceptos, capta cúmulos de estímulos que organiza trabajosa y azarosamente. Piensen, por ejemplo, en quien mira un cuadro de Picasso de su etapa del cubismo sintético, o una obra de Miró, o del expresionismo alemán, o una obra de arte contemporánea. ¿Qué puede ver si no dispone de los conceptos de la historia del arte? Que a ese cuadro lo puede haber hecho un niño, que no es arte. Difícilmente pueda apreciar artísticamente lo que ve. Tampoco la memoria, cuando no dispone de conceptos para organizarse, puede aportar nada valioso al pensamiento. La memoria, sin la mediación conceptual, es azarosa o acude a mecanismos de repetición. Necesitamos de la mediación conceptual para que nuestras funciones mentales se reorganicen.
Pero antes de avanzar en este sentido, vamos a preguntarnos ¿qué es un concepto? Lo primero que tenemos que aclarar y distinguir es la diferencia que existe entre un concepto y una definición. En la enseñanza académica, una confusión muy habitual se produce entre conceptos y definiciones. Pasa que un docente diga que tal estudiante no conceptualiza porque no puede enunciar una definición. Y pasa también que se enseñan definiciones como si fueran conceptos. Y ocurre que trabajar con definiciones y preocuparse por su repetición nos puede dejar anclados en el plano del mero verbalismo hueco, al decir de Vygotsky, sin alcanzar el dominio de una herramienta conceptual. En principio, tenemos que diferenciar la definición del concepto, y para eso vamos a decir que una definición es una acepción de un término dentro de un campo teórico. Ligada a la definición a la lógica clásica, podemos saber que la definición busca abarcar la mayor cantidad de fenómenos de una misma clase y, por lograr lo que se denomina esa extensión, se vuelve más y más abstracta. Su contenido queda así muy restringido y pierde correlativamente en comprensión. Esto es en la posibilidad de abarcar y enunciar la complejidad y multiplicidad de lo real. En definitiva, una definición por sí sola no nos permite conocer de modo pormenorizado un fenómeno de la realidad. Tal vez tenga como función identificarlo, categorizarlo, pero no alcanza para comprenderlo. Y por eso, además de definiciones, necesitamos trabajar con conceptos. Bien, pero ¿qué es un concepto? Bueno, leo primero la definición que nos aporta Vygotsky acerca de lo que es un concepto. Dice Vygotsky, es la imagen de una cosa objetiva captada en su complejidad. Tan solo cuando llegamos a conocer el objeto en todos sus nexos y relaciones, tan solo cuando sintetizamos verbalmente esa diversidad en una imagen total mediante múltiples definiciones, surge en nosotros el concepto. Elaborar un concepto sobre un objeto significa descubrir una serie de nexos y relaciones del objeto dado con toda la realidad. Vygotsky nos habla aquí y nos dice que el concepto es en principio una imagen. El concepto nos construye una imagen del mundo, de un aspecto del mundo. Los filósofos Deleuze y Guattari, coincidentemente en qué es la filosofía, refieren a los conceptos científicos como algo figural, como una imagen. Bild en alemán significa imagen. Y dicen, un concepto es una ideografía propia de la ciencia, que hace que ya la visión se convierta en una lectura. Esa imagen que brindan los conceptos son mapas para nosotros que explican los fenómenos y orientan las acciones. Ofrecen así una perspectiva más panorámica que la simple posición que pueda ocupar o recorrer un sujeto con su sola experiencia. Cada concepto, figura o imagen brinda todo un sistema de coordenadas, haciendo evidentes los nexos y conexiones que han podido ser captados por una comunidad o campo científico al interior de un fenómeno y luego de ese fenómeno con otros, al interior de todo un sistema de referencia. Para captar la complejidad y las relaciones, entonces necesitamos no una definición, sino múltiples definiciones, un sistema o una síntesis de definiciones organizadas en un todo coherente y conexo. Ahora podemos ver cómo un concepto es entonces muchísimo más que una definición. Hay una condición de los conceptos científicos que Vygotsky advierte
que es muy relevante para analizar la estructuración de los distintos segmentos de una clase, de las actividades de aprendizajes, de los materiales bibliográficos, de los recursos audiovisuales. Esa condición refiere a la estructura dialéctica que constituye a un concepto, condición que provoca que el concepto se mueva siempre entre planos abstractos, lógico-verbales, también podrían ser lógico-matemáticos, pero que descienda, por decirlo de una manera dinámica, para cobrar cuerpo y sentido hasta lo particular y concreto. Para que haya conceptualización, se necesita una dinámica que opere entre lo abstracto y lo concreto, lo general y lo particular. Solamente cuando un concepto reúne el nivel de los enunciados generales, lo lógico verbal abstracto, con lo concreto, lo empírico, logra su potencialidad de hacer visibles los nexos y relaciones que caracterizan la compleja estructura de un sistema de referencia. Si nos quedamos con los enunciados lógico-verbales y abstractos, estaremos mostrando una realidad sesgada, inmóvil. Lo que denominamos erróneamente concepto queda así privado de su potencia operativa. Bien, veamos ahora una consecuencia directa de la condición dialéctica de los conceptos para nuestras prácticas de la enseñanza y para los aprendizajes. Tanto en el diseño de una clase, en las actividades que como docentes realizamos para enseñar, como en las actividades de aprendizaje, acontece un proceso de reconstrucción conceptual o conceptualización. En principio, debemos advertir cómo se produce la conceptualización o categorización dentro de un campo disciplinar. La conceptualización se elabora mediante la operatoria de abstracción categorial, esto es, dentro de una problemática empírica, dada una problemática empírica, se consolida un paulatino desglose de categorías recurrentes sobre lo que constituyen las cualidades diferenciales de un fenómeno. Así, por ese proceso de abstracción y análisis categorial, el fenómeno o sistema de referencia queda despojado de sus planos analógicos, vivenciales concretos, de sus singularidades sensoriales y visuales directas. Ahora bien, así encontramos a los conceptos en lo que podríamos llamar su desnudez categorial, en muchas comunicaciones científicas, en algunos textos académicos, en la bibliografía que utilizamos en nuestras cátedras. Por eso, el verdadero desafío para un o una docente es volver a la vida a los planos teóricos y lógico-verbales de un concepto, es decir, que estos recuperen lo que podríamos llamar la dramaticidad que poseían antes de ser abstraídos como conocimiento científico. El nivel verbal, lógico-verbal de un concepto debe ser vivificado con los planos empíricos concretos, con los planos cotidianos, sensoriales, incluso afectivos, por ejemplo, de un caso clínico, de una situación concreta, de un ejemplo o con una analogía. Es decir, que en las clases los conceptos solo recuperarán su eficacia simbólica, explicativa y operativa cuando recuperen a la vez la condición dialéctica que los construye. Por lo tanto, lo que nos ha de quedar en claro como derivación para el diseño de las clases y de las actividades de aprendizaje es que es preciso recontextualizar, crear una composición entre los planos teóricos verbales del concepto con los planos concretos experienciales. Los y las estudiantes reconocen que una buena clase, que una buena explicación, se produce cuando un docente ofrece muchos ejemplos, cuando ligado al desarrollo conceptual puede ligar anécdotas de su propia práctica profesional, cuando incluye casos clínicos, pero no casos clínicos de libros, sino que es mejor cuando son casos que tuvo personalmente y que les modela a ellos cómo entra en acción un concepto en una práctica concreta, cómo opera ese concepto para resolver un diagnóstico, una prescripción, un tratamiento, cómo opera, trabaja
uno o varios conceptos para que un profesional elabore un razonamiento clínico, por ejemplo. Es así como un concepto se vivifica, se pone en acción en la explicación del docente. Los conceptos también ganan cuerpo, densidad comprensiva, cuando se explican mediante el uso de analogías. Entonces, un dominio más conocido y cercano, que es parte del conocimiento cotidiano de los estudiantes, se pone en relación con el sistema de referencias que quiere presentárseles. Por otro lado, las imágenes, pero también los gráficos, cuando son seleccionados oportunamente, aportan los elementos sensoriales y perceptivos que lo lógico verbal de un concepto perdió en el proceso de categorización. También, y más profundamente, la aplicación de un concepto en la resolución de problemas es lo que nos permite llegar a los niveles más genuinos de lo que podemos denominar en la psicología cultural como reintegración de un concepto a un campo práctico. Y sin cerrar aquí la enumeración de posibilidades, también es muy valioso vivificar un concepto, volverlo operativo, haciéndolo entrar en contacto, en relación con dimensiones biográficas, ligado a historias de vidas particulares. Bueno, todas estas son estrategias discursivas que seguramente se utilizan en las clases, pero siempre es bueno reconocer su importancia y hacer un metaanálisis de la proporción con que las usamos, ya que ellas son fundamentales para propiciar comprensión, memoria y potencia de transferencia de lo teórico en lo práctico. Otra dimensión que tenemos que considerar sobre este tema es que existen culturalmente dos tipos de conceptos. Según Lev Vygotsky, encontramos conceptos espontáneos y conceptos científicos. Todos operamos mentalmente con ambos tipos de conceptos. Esto es, pensamos mediante conceptos científicos en los campos disciplinares en los que nos formamos académicamente o en los que incursionamos sistemáticamente apropiándonos de un cierto corpus teórico. Pero también disponemos y pensamos mediante conceptos espontáneos en todos aquellos otros terrenos del conocimiento en los que no entramos en proceso de dominio sistemático de sus constructos conceptuales. Los conceptos espontáneos se forman por la propia experiencia o por la influencia del propio entorno sociocultural. El término concepto espontáneo es coincidente con el término de Bourdieu que refiere al sentido común y también con el término de Gramsci que refiere a ideología. Es decir, un concepto espontáneo puede ser también tomado como aquello que permite conocer la apariencia de un fenómeno desconociendo la estructura que le subyace. Los conceptos espontáneos no son equívocos, pero sí tienen la condición de ser reduccionistas, al estar limitados por la propia experiencia o por la experiencia del propio entorno sociocultural. Al ser reduccionistas, también pueden naturalizar una realidad, es decir, que se tome ese concepto como una verdad. Y otra de las condiciones que tienen es que son asistemáticos, es decir, que quien piensa espontáneamente en un terreno suele ser fragmentario, inconexo e incluso incoherente. En cambio, los conceptos científicos que se construyen dentro de un campo disciplinar sistemático son, como vimos en la definición que nos daba Vygotsky, complejos y permiten captar los nexos y relaciones que existen en un fenómeno en su interior de un fenómeno, en el interior de un fenómeno o de un fenómeno con los elementos con los que se relaciona. Los conceptos científicos son, por lo tanto, sistemáticos, es decir, que constituyen un sistema o un corpus conexo y coherente. Si pensamos en una clase, podemos suponer que los estudiantes ingresan con una serie de concepciones espontáneas, por ejemplo, en relación al concepto de salud. Los conceptos espontáneos de salud se construyen, crecen, dice Vygotsky, de abajo hacia arriba,
de acuerdo a cada influencia que el entorno sociocultural aporta con cierta acepción implícita de salud. Los decires del entorno van formando un conglomerado de sentidos que también la propia experiencia corrobora o corrige o amplía. Pero por más experiencia que se sume, el concepto espontáneo es siempre reduccionista. Lleva en su impronta el sesgo de un determinado punto de vista y también de una determinada posición o condición social. Los conceptos científicos trabajan, en cambio, en el sentido inverso. Crecen, dice Vygotsky, de arriba hacia abajo. Son, o siendo el constructo de una comunidad que comparte y discute la producción del conocimiento, el espectro abarcado se expande y complejiza. Consolida, por lo tanto, conceptos complejos que luego se aplican a situaciones singulares. Por eso decimos que se construyen o crecen de arriba de la teoría de los enunciados lógico-verbales hacia abajo, a su aplicación a los campos empíricos o los campos de prácticas. Ambos conceptos, espontáneos y científicos, se complementan, pues los espontáneos quedan explicados como casos de lo científico, ampliando así de esta forma sus contornos, sus sentidos y espectros. Y los científicos necesitan también a los conceptos espontáneos, pues se encuentran allí en ellos, en la cotidianidad, en la singularidad, encuentran su cuerpo, su empiria, lo sensorio vivencial que los conceptos espontáneos aportan a los conceptos científicos. Los conceptos espontáneos, también denominados como sentido común o ideología, tienen una condición que les permite sobrevivir y replicarse incluso de forma paralela al dominio de un concepto científico. Pues, al ser construidos por la propia experiencia y más aún por la influencia del grupo de pertenencia, suelen ser muy resistentes al cambio. Una creencia que se adquirió en el interior del grupo identificatorio de pertenencia y que se naturalizó como verdad puede implicar un cuestionamiento al menos problemático y resistido en algún punto. Pero la otra condición que lo hace resistente al cambio es que el sujeto se acostumbró a pensar con ese tipo de conceptos que, al ser muy fragmentario e inconexo, suele ofrecer respuestas cortas y rápidas, que son mucho más operantes que la estructura compleja del concepto científico. Por esta razón, tenemos que pensar muy bien cómo diseñamos una clase para que el concepto científico trabaje sobre las representaciones sociales más habituales. Por ejemplo, como decía antes, sobre las representaciones sociales del concepto de salud. Representaciones sociales que están llenas de concepciones espontáneas. Y entonces que el concepto científico trabaje problematizándolas, cuestionándolas y complejizándolas. Ahora podemos integrar en un todo procesual la noción de concepto científico, la acepción dialéctica de cómo se construye el mismo y las categorías de conceptos espontáneos y científicos, porque todas estas nociones que fuimos desglosando se juegan en la dinámica de las enseñanzas y los aprendizajes. Este gráfico que estamos viendo sigue un circuito que parte del vértice inferior izquierdo, en donde se encuentra la dimensión de lo concreto simple, la realidad empírica tal como la conocemos desde el sentido común, o los conceptos espontáneos que se construyen por la propia experiencia. Este es el punto de partida, los saberes que los estudiantes poseen. A partir de esa base se continúa con la introducción del concepto científico que entra en un primer contacto con los espontáneos en una clase. Por lo que en esta primera fase exploratoria de lo que sería una clase, tiene que moverse estableciendo muchas relaciones con situaciones concretas, con ejemplos y contraejemplos, con anécdotas, con casos, para que el concepto introducido vaya integrándose al concepto espontáneo, o a los conceptos espontáneos, mejor dicho. Una vez introducido el concepto, el mismo debe ser reconstruido apelando a nuevos elementos y mecanismos semióticos. La abundancia de imágenes o de gráficos, pero también estrategias discursivas como
el diálogo o las distintas interacciones discursivas son muy importantes para este fin. Cuando llegamos al plano superior izquierdo es que suponemos que puede haberse consolidado una imagen compleja del concepto. Entonces el gráfico nos lleva hacia la derecha. Va a llevarnos a presentar todo el camino de descenso que el concepto científico debe realizar hasta volver a alcanzar nuevamente lo concreto, lo empírico, pero ahora en el vértice derecho inferior va a ser percibido ya no de manera simple, sino de modo complejo. Para alcanzar esa percepción categorial compleja de un aspecto de la realidad, las actividades de aprendizaje deben estructurarse con operatorias diversas. Tenemos que implementar actividades de aprendizaje que apunten a la estructuración lógica del concepto, es decir, que les permita a los estudiantes comprender la relación de los atributos de un concepto entre sí. También actividades de sistematización, es decir, que les haga ver las relaciones que ese concepto establece en el interior de un sistema más amplio. Y también, de manera mucho más elaborada, actividades de aplicación, donde el concepto por fin opere resolviendo problemas de un campo de prácticas específico. Solo cuando el concepto es aplicado en la resolución de un problema, vemos la genuina apropiación del mismo. Así, el proceso de reconceptualización, que es uno de los aspectos claves del aprendizaje académico de una profesión, no puede reducirse a la mera reproducción verbal de una serie de definiciones. Eso, como ya lo mencioné en otra oportunidad, puede ser un mero verbalismo hueco, es decir, una reproducción verbal que no entraña ninguna comprensión profunda y que por supuesto no implica ni siquiera dominio de la herramienta conceptual, pues el concepto no puede ser usado para pensar. Y el pensamiento es clave en la reconceptualización de un aspecto de la realidad, porque conceptualizar no es un acto verbal tanto como una acción del pensamiento complejo. Conceptualizar es a la vez tener la capacidad de generalizar y luego de aplicar esa generalización en casos o situaciones concretas. La reconceptualización implica una transformación profunda de la cognición, ya que implica un nuevo modo de ver la realidad, un reposicionamiento de la mirada, el logro de un nuevo punto de vista. Piénsenlo con algún ejemplo conceptual de sus dominios. Piensen cómo percibe una realidad o sistema de referencia alguien que piensa con conocimiento de sentido común con lo que llamamos aquí conceptos espontáneos. Ahora comparen cómo se piensa lo mismo desde una perspectiva conceptual científica. El concepto produce una recategorización de los fenómenos percibidos. Para comprender más profundamente la gran transformación de la mirada, de la percepción de una realidad que acontece a partir de la reconceptualización, plantearemos una analogía de este proceso con lo que ocurre en el proceso de descubrimiento de una anamorfosis barroca. Una anamorfosis barroca es un juego perceptivo, una transformación geométrica que se realizaba en el interior de las obras de arte del barroco europeo, para causar una sensación de extrañamiento, una confusión perceptiva, una incógnita en el observador. La anamorfosis es entonces una deformación por transformación geométrica de la apariencia habitual de un objeto, cosa o sujeto. El descubrimiento de la habitual apariencia del objeto solo es posible cuando alguien se posiciona en el punto de vista correcto. Por ejemplo, en el cuadro que vamos a analizar, Los embajadores de Holbein, se esconde por anamorfosis un elemento simbólico que varía el significado aparente de la obra. ¿Y cómo se descubre? Solo si el espectador se ubica de modo oblicuo y hacia la derecha de este cuadro. Así que según donde uno se ubique ante la obra, verá una imagen deforme y confusa
o podrá descubrir una imagen clara y acabada. Esta obra de arte que estamos viendo, Los embajadores de Hans Holbein el Joven, tiene una dimensión de 2 metros de base por 2 metros de altura y muestra a los embajadores de Francia, Jean de Dintenville y Georges de Selve, que viajaron en 1533 a la Inglaterra de Enrique VIII a asistir al bautizo de su hija con Ana Bolena, la futura reina Isabel. Los embajadores asisten a esta feliz ocasión y el pintor los retrata acodados sobre un mueble que sostiene instrumentos valiosísimos de las ciencias y las artes barrocas, como enumera Severo Sarduy. Los embajadores flanquean un mueble que en sus 2 repisas expone el quadrivium de las artes liberales arriba, un globo celeste, un torqueto, instrumento astronómico cuya posesión fue reservada a los grandes de este mundo, un libro y un reloj solar. Abajo, un globo terrestre, una escuadra y un compás, un laúd y 2 libros de aritmética, de Appianus y de Walter. Abierto en un coral de Lutero, a su lado, partituras en sus rollos o flautas. Pero hay una imagen husoide en la base de las 2 figuras como sostenida por un hilo invisible y que se apoya en la superficie marmórea, en el mármol de la abadía de Westminster, que desconcertó a los historiadores del arte hasta entrado el siglo XX. La figura husoide, el denominado hueso sepia, resultó ser la deformación geométrica, la anamorfosis de una calavera. El pintor Holbein el Joven pintó por encargo de la familia de Jean de Dentinville este cuadro que en principio encarna el orgullo por la participación diplomática de los jóvenes en la felicidad de la pareja británica. Pero al colocar la calavera, transforma el significado de la obra y la convierte en una vanitas, la representación de una vanidad. Todo esto que les causa orgullo no tendrá en verdad ningún valor. Esta felicidad es pasajera. Toda felicidad humana está siempre amenazada por la fugacidad de la vida. Lo que se hace en la vida, la muerte lo deshace. Solo quien descubra la imagen oculta en la anamorfosis podrá interpretar adecuadamente la obra. Y para descubrir la imagen en sus dimensiones claras y acabadas, hay que encontrar la posición adecuada, el punto de vista que lo permita. Así, la anamorfosis es como un acertijo, propone un desafío a la percepción e invita a un proceso de descubrimiento. La anamorfosis produce en la visión una opacidad, una confusión inicial. Algo no se comprende, no se distingue bien. La incógnita se devela solo cuando se encuentra la posición correcta, el punto de vista adecuado. Solo entonces la imagen puede descifrarse. Severo Sarduy analiza esta obra de Holbein en Los ensayos generales sobre el barroco, para pensar las ocasiones en que nuestra percepción se confunde y no puede distinguir cuál es el sentido de los hechos. Las anamorfosis serían lo contrario de un concepto científico. Si el concepto científico permite aclarar, comprender un fenómeno, la anamorfosis es una creación hecha para confundir. Como dice Sarduy, la anamorfosis corresponde a una desinformación. Presenta obstáculos, impases e ilusiones que surgen justo cuando se está en busca de una información. Es igual a un código transmitido por el enemigo, alevosamente elaborado para despistar, orientar al revés las operaciones, retardar o confundir. Cuando nuestra percepción no dispone de conceptos científicos para observar e interpretar un fenómeno, está como frente a una anamorfosis. Se pregunta, por ejemplo, en el campo de las ciencias de la salud, ¿qué es este síntoma? ¿Qué implican estos signos? Alguien ajeno a estas ciencias no sabe, no puede comprender el sentido que tienen, queda en un estado de confusión. La realidad que percibe le opone una opacidad, un velo. Hay algo que no se puede distinguir e interpretar con claridad.
La reconceptualización, el hecho de apropiarse de un concepto científico para pensar y percibir la realidad, va a producir un desplazamiento, un reposicionamiento que permite comprender esa realidad desde un punto de vista distinto al que percibe y piensa el sentido común o las concepciones espontáneas. Por eso es que apropiarse de un concepto es muchísimo más, algo muy distinto y superior a poder reproducir verbalmente definiciones. Apropiarse de un concepto implica una transformación de las funciones mentales. Ahora veremos cómo atención, percepción y memoria, a partir de la apropiación del pensamiento conceptual científico y complejo, van a verse favorablemente transformadas. Las mismas dejan de estar orientadas por la intensidad de los estímulos externos y de ser azarosas a estar dominadas voluntariamente por el sujeto y a ser orientadas por las categorías que el concepto científico les aporta. La percepción puede ser intuitiva o categorial. Cuando funciona intuitivamente, capta cúmulos de estímulos que se le presentan en unidades aleatorias sin poder organizarlos con relación a un sistema de significados. En cambio, a partir de que la percepción funciona categorialmente, pasa de ser un contacto aleatorio con los estímulos de la realidad a estar regulada por la trama que aportan las categorías conceptuales. La atención es una función mental estrechamente ligada a la percepción, en tanto organiza su foco. Por lo mismo, también posee un doble modo de funcionamiento, de acuerdo a si opera o no con relación a conceptos. En el caso en que la atención esté desligada de conceptos científicos, trabaja de un modo disperso, ya que modifica su foco de modo involuntario siguiendo la variación de la intensidad de los estímulos externos. Solo cuando la atención se organiza bajo conceptos puede volverse voluntaria y combinada, en tanto que la estructura compleja de las categorías conceptuales las llevan a focalizar dos o más factores a la vez. De este modo, la atención es orientada por los procesos de pensamiento y no al revés. La memoria también posee, según Vygotsky, un modo de funcionamiento inferior y otro superior. Cuando la memoria, en su modo inferior, está ligada a imágenes de objetos concretos, es fragmentaria, inconexa y fluctúa aleatoriamente de acuerdo a asociaciones fortuitas. Si esta memoria es forzada a reproducciones verbales, sin encontrarse estas ligadas al pensamiento conceptual, entonces actúa produciendo repeticiones mecánicas. Solamente cuando la memoria está también estructurada de acuerdo a los vínculos y las relaciones que los conceptos permiten elaborar, la evocación se vuelve voluntaria y sistemática. Por eso, a mayor cantidad de nexos y relaciones establecidos por un concepto científico, aumenta la capacidad de reconocimiento y evocación de la información. Entonces, tal como venimos viendo, las funciones mentales y de modo más general la comprensión, la memoria elaborada, la transferencia operante de un contenido disciplinar académico, depende de la interacción con una estructura conceptual que sea apta para evidenciar los nexos y relaciones, los múltiples y complejos sentidos de un sistema referencial de la realidad. Aquí vemos la clásica obra de Rembrandt de 1632, La lección de anatomía del profesor Tulp. Esta pintura es en el contexto de nuestro tema un entorno de aprendizaje. Es evidente y notorio que la atención y la percepción de los participantes está siendo atrapada y concentrada en el objeto de estudio. El doctor Tulp está produciendo una constatación, una demostración o incluso algún descubrimiento con el elemento empírico. Hay algo de la maestría del enseñante que está transformando las comprensiones del auditorio. Es que los aprendizajes dependen en gran parte de cómo se entrame y entrelace en una clase, en un entorno de aprendizaje, los elementos lógico-verbales abstractos del concepto con lo empírico, vivencial y cotidiano. Esos enlaces están presentes tanto en las interacciones discursivas del maestro
en sus explicaciones como en los diálogos y participaciones de los aprendientes. También deben estar distribuidas en las actividades de aprendizaje, en los materiales mediadores, como por ejemplo en una presentación, en una experimentación, en la bibliografía y en los casos clínicos. Cerramos la clase con esta obra de Rembrandt de 1655, titulada Titus escribiendo o Titus estudiando. Es el hijo del pintor, quien podemos ver absorto en su pensamiento. Piensa seguramente algo que ha leído o está elaborando mentalmente algo que luego anotará. Su actividad mental está procesando seguramente una nueva comprensión o conceptualización. Quedémonos con esta imagen y recordemos, conceptualizar es un acto del pensamiento y no una simple reproducción verbal. Es una acción mental que permite moverse entre la generalidad y lo particular, entre lo abstracto y lo concreto. Es una dinámica del pensamiento que complejiza, amplía y esclarece nuestra visión del mundo. Les dejo como actividad de aplicación para esta clase la tarea de seleccionar uno o algunos de los conceptos científicos disciplinares que enseñe en sus clases. En primer término, vea si logra reconocer cómo son las concepciones espontáneas que los estudiantes traen y cómo las mismas portan reduccionismos en relación a las concepciones científicas que se enseñan. Tal vez no pueda reconocerlas o los alumnos no dispongan de representaciones espontáneas por ser el suyo un tema muy específico y propio de una práctica profesional que comúnmente no es pensada. En ese caso, no desarrolle este punto. Pero sí, en segundo término, seleccione el mismo u otro concepto y explique cómo entrama sus núcleos lógico-verbales con algún o algunos elementos empíricos, vivenciales, cotidianos, tal como hemos visto a lo largo de esta clase. Realice un escrito de 2 o 3 párrafos explicando estas cuestiones que les he pedido. Muchas gracias.